8 de la mañana, 20 minutos y mucha atención. Hay otra noticia urgente en esta muy movida mañana de miércoles. La JEP investiga la posible aparición del cuerpo de Irma Franco, que era una guerrillera del M-19 que desapareció en la toma del Palacio de Justicia, de la que se van a completar ya 40 años. Será en noviembre, Felipe, de este año. Han pasado ya 40 años. 40 años después, la JEP recibió una pista muy importante de que el cuerpo de Irma Franco podría estar en un batallón militar, que se llamaba en realidad diferente, tenía un nombre diferente, ahora se llama Escuela de Logística, y en ese momento se llamaba Batallón Charri Solano. Allí quedaba el COICI, Comando de Inteligencia y Contrainteligencia ¿Eso no del era el Ejército, B2? y luego la Brigada 20 del Ejército. Claro, Felipe, era a donde, pues no es tampoco una sorpresa, a donde sacaron muchos de quienes salieron vivos del Palacio de Justicia. La historia que ustedes van a escuchar es espeluznante, porque habla no solo de la aparición de ese cadáver, repito el nombre, Irma Franco, uno de los grandes misterios del Palacio de Justicia, sino de un choque entre la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, y los militares que manejan esa guarnición militar. Mateo Piñeros y Ricardo Espina. Néstor, las autoridades investigan una situación irregular que se presentó hace algunas semanas en un emblemático batallón militar ubicado en el sur de Bogotá, en el marco de las investigaciones que adelanta la justicia para encontrar los restos de personas presuntamente desaparecidas forzosamente por integrantes del ejército en el marco del conflicto armado. Estos hechos ocurrieron exactamente el pasado 3 de febrero en la Escuela de Logística del Ejército, ubicada en el extremo suroriental de Bogotá, como les decía, mismo sitio en el que anteriormente estaba ubicada la Brigada 20, el Batallón Charri Solano y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la institución, que desde los años 80 estuvieron bajo la lupa de autoridades colombianas y estadounidenses por haber sido sitios en los que se cometieron violaciones a los derechos humanos. Mateo. Ricardo, ese día una comisión judicial conformada por magistrados de la JEP y expertos en medicina forense llegaron a la unidad militar y se sorprendieron al evidenciar que había sido cavado un hueco por parte de integrantes del ejército en el sitio exacto en el que, de acuerdo con un ex militar que es testigo en el caso, podrían haber sido sepultados los restos de la exintegrante del M-19 Irma Franco Pineda, desaparecida durante el holocausto del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85. El origen de esta historia es una diligencia judicial en la que el sargento retirado del ejército José Leonairo Dorado Gaviria fue llevado por los investigadores de la JEP a la Escuela Logística del Ejército para que identificara posibles lugares en los que pudieran estar sepultados los restos de personas desaparecidas por militares en los años 80 y 90, cuando el sargento Dorado se desempeñó como agente de inteligencia y dice haber sido testigo de violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la fuerza pública. Dorado identificó 15 sitios adentro del batallón en los que podrían encontrarse restos de personas víctimas de desaparición forzada, entre los cuales señaló específicamente un punto en el que, según aseguró ante las autoridades judiciales, los militares habrían sepultado el cadáver de Irma Franco Pineda, exguerrillera del M-19. Con esa información, Ricardo, la comisión de la JEP programó las tareas de exhumación en los puntos señalados por el sargento Dorado para los días 3, 4, 5, 6 y 7 de febrero de este año, encontrándose durante la primera jornada con el hueco cavado por los integrantes del ejército. Es decir, en el sitio que Dorado había señalado como el punto en el que habían enterrado hace 40 años a Irma Franco, después de haberla torturado, el ejército, de manera inconsulta con la JEP, abrió una fosa. Esa situación, Néstor, abrió un hueco. Un hueco, exactamente. Ya le vamos a dar detalles del tamaño de esta excavación. Esta situación abiertamente irregular llevó a que la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, denunciara los hechos ante la Fiscalía e iniciara un incidente de desacato el pasado 7 de febrero en contra del entonces ministro de Defensa Iván Velázquez, contra el director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, y contra el comandante del batallón de contrainteligencia, coronel Johan Sled Helves Peña. Ese mismo día que ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa dispuso la intervención y presencia de integrantes de la Policía Militar número 3 en la Escuela de Logística para asegurar, Ricardo, el cumplimiento de esas medidas cautelares de la JEP. Hay otro detalle desconocido en el caso, y es que el 4 de febrero
Un día después del hallazgo de la excavación, el fiscal Carlos Arturo Mutis Flores informó que cerca a uno de los sitios de interés se presentaron miembros del batallón de ingenieros del Ejército con un plan de trabajo sobre unas alcantarillas ubicadas en el sector, las cuales fueron impedidas justamente por las medidas cautelares. Es decir, que querían hacer otra intervención en el sitio a pesar de que hay unas medidas cautelares que prohíben cualquier tipo de excavación. Ese mismo día, Néstor, ese mismo 4 de febrero, el comandante de la Escuela Logística del Ejército, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, envió un documento de 3 páginas a la magistrada María del Pilar Valencia explicando lo sucedido. Señaló que el 30 de enero tuvo conocimiento de las diligencias que iba a adelantar la JEP en ese batallón y dispuso de toda la colaboración. Relata que en uno de los puntos de interés, o sea, uno de los puntos señalados por Dorado, y esto lo voy a leer textual, fue hallado un hueco de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros de fondo. Sobre esto, la JEP reporta algo un poco distinto. En el punto de interés forense número 4, preestablecido previamente en la diligencia, se halló alterado con una excavación reciente de 1,30 por 93 en profundidad, 1,40. Y junto a esta se encontraban 2 palas, una prenda camisa manga larga color negro y con logo militar Escuela Galán y plástico de varios fragmentos, y entre estos un sobre de un alimento perecedero con sello de caducidad del año 2012. El teniente coronel Melgarejo reportó que el mismo día de los hechos el sargento Ronald Durán Páez le manifestó verbalmente que en calidad de comandante de la escuadra de mantenimiento le ordenó a 2 soldados regulares que abrieran un hueco en el sector del polígono 3, ubicado en la parte alta de las instalaciones de la escuela, con el fin de desechar algunos residuos que consideraba peligrosos por bioseguridad. Hablamos de algodón, gasa, jeringas, agujas y otros elementos utilizados. Desechos que a la fecha se encuentran en una bolsa plástica, dice. Y además indicó el sargento Durán que emitió esa orden porque, y esto también lo leemos textualmente, no existe contrato con empresa alguna que realice la recolección de esos residuos como se establece en los protocolos de bioseguridad con material de riesgo biológico. Pero la sorpresa es la siguiente, Néstor, que no enterró los residuos porque luego de haber cavado el hueco se enteró de que el director de la Escuela Logística ya había iniciado coordinaciones para que alguien los recogiera. ¿Qué llama la atención también? Que el mismo día que el comandante de la Escuela Logística recibe la notificación de la JEP sobre las excavaciones, se hace la apertura del hueco por parte de estos integrantes de la comisión, Mateo. Pero Ricardo, perdóneme, yo lo interrumpo. Señor. Ahí. Es decir, estamos hablando de que en un batallón del Ejército Sí. hubo por lo menos o un bloqueo o un sabotaje a la búsqueda de la JEP, porque posiblemente habrían encontrado en esa guarnición, en ese batallón militar, el cuerpo de una de las desaparecidas del Palacio de Justicia. En esa zona, Néstor, la JEP ya reportó el hallazgo de algunas estructuras Ese punto humanas es importante, Néstor, que porque están en este momento en hace estudio. algunas semanas en ese batallón del Ejército fue hallado un fragmento óseo humano de una costilla, un fragmento minúsculo que está siendo evaluado por medicina legal. No sabemos si de Irma Franco. O sea, el testimonio de Dorado es creíble. Exactamente, ese punto es importante porque lo que ha dicho Dorado, y hay que recordar que todo esto inicia por un caso completamente distinto, Néstor. Es el caso de un integrante de la Unión Patriótica llamado Pedro Movilla, desaparecido presuntamente por el Ejército en 1993. Le terminamos el cuento, Néstor. La declaración del comandante de la Escuela Logística dice que una vez tomado el testimonio, inició una investigación disciplinaria contra el sargento Durán Páez por la presunta vulneración a la orden judicial de la JEP en el sentido de no alterar el terreno bajo la medida cautelar, que como le digo es muy delicado porque es clarísimo lo que dice el auto de la JEP. No puede haber remoción de tierra, no puede haber ningún tipo de construcción en la zona porque están precisamente intentando desenterrar la verdad. Y lo que usted decía es cierto, justamente porque la declaración de Dorado puede ser considerada creíble por lo que le hemos señalado, porque sí fue hallado un resto humano que está siendo valorado por medicina legal. Hay que agregar algo adicional y es que el sargento Dorado ha sido uno de los testigos principales en contra del general Iván Ramírez Quintero. Ese nombre es clave. El general Ramírez fue condenado. Que está en libertad. Está libre, pero está condenado por la desaparición de Irma Franco. Y está libre porque se sometió a la JEP. Y en virtud del acuerdo, él puede quedar en libertad mientras avanza el proceso ante la Jurisdicción Especial de Paz. Ramírez Quintero no ha aportado un ápice de verdad. Y hasta ahora tendría que irse por un juicio a través del sistema adversarial. Es decir, no habría una pena alternativa, sino que tendría que pagar una pena completa de prisión.
Sí, señor. ¿Qué sabemos sobre una ayer, reunión clave de las últimas horas, Mateo? Ayer, Néstor, Ricardo, hubo una reunión entre el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Ramelli llegó con el magistrado Pedro Elías Díaz y con su magistrado auxiliar Hugo Escobar. Esa reunión era para hablar de diferentes temas, pero Ramelli sí le manifestó, digamos, su preocupación al ministro de Defensa por esta situación. Le dijo que lo que se había presentado era una situación extremadamente grave porque había un presunto incumplimiento a esta medida, y el general Pedro Sánchez le habría dicho que los militares tomaron todos los protocolos de bioseguridad para disponer de estos materiales en ese hueco. O sea, el ministro, perdóneme Ricardo, el ministro apoya lo que hicieron los hombres de ese batallón militar. El ministro lo que le dijo a Ramelli es, pudo haber sido una coincidencia entre la medida cautelar de y la el ministro JEP dice pues que se investigue, que la fiscalía determine. Mira el punto. El magistrado Ramelli le dice ayer al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, que el cuento ese de que es que abrieron un hueco justamente en ese punto para enterrar unas jeringas, no se lo cree nadie. El ministro de Defensa le respondió: yo sí me lo creo, magistrado Ramelli. Yo le creo a mi gente por principio, pero será la justicia la que determine cuál es el trasfondo de estos hechos. Suena raro, pero pues el ministro también entiendo que defienda a su gente. Tiene que defender a su gente. Gran Esa es la historia. Ricardo, gracias. Sobre Mateo. esto, un dato pequeño. El 21 de octubre del 2015, es decir, hace casi 10 años, Néstor, entrevistamos aquí en Mañanas Blue. Usted entrevistó, María Camila Orozco estuvo en el batallón entrevistando al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega. En ese momento preso por los desaparecidos del Palacio, estaba a 2 meses de quedar en libertad. Plazas Vega en ese momento fue el de aquí defendiendo la democracia, maestro. Así es. El coronel Plazas había sido condenado en primera y en segunda instancia, y en casación la Corte Suprema lo absolvió por duda razonable. Estando detenido, el coronel Plazas concedió una de las pocas entrevistas detenido a Mañanas Blue, y esto dijo sobre Irma Franco y sobre su desaparición. Escúchelo porque me parece interesante, porque casa con todo lo que les estamos contando. La desaparecida Irma Franco está claramente establecida que sí llegó con vida a la casa del florero y que la desaparecieron otras personas del Ejército Nacional, miembros del Ejército Nacional de Inteligencia. Yo no era de inteligencia, Néstor. Yo estaba combatiendo con el M-19. Coronel Plazas, ¿quién desapareció a Irma Franco Pineda? ¿Cómo dicen? ¿Quién desapareció a Irma Franco Pineda? ¿Quién de inteligencia? Miembros de la inteligencia del ¿quién? Ejército. ¿Quién, coronel? No, yo no voy. Hay un proceso. ¿El coronel Edilberto Sánchez Rubiano? Hay un proceso en curso. Yo no voy a dar acusaciones formales ante la opinión pública porque ya las hice ante los jueces de la República, que es ante los cuales tengo que hacerlo. De modo que le ruego el favor. Pero usted entienda que ante los jueces dio nombres, coronel Plazas. Sí, y no los voy a dar ahorita. ¿Por qué? Porque no quiero, me parece imprudente. Sí, pero coronel Plazas, como estamos haciendo una entrevista periodística pensando en la opinión pública. Claro, pero sí yo tengo libertad. Sí, es decir, no, yo no lo voy a obligar. Todavía hay libertad en Colombia. Sí, señor. Gracias a eso estamos hablando. Podemos discutir y debatir. Coronel Plazas, hubo militares que desaparecieron a Irma Franco, es lo que le entiendo. Sí, señor, eso sí lo dije y está establecido en el proceso. Todos. No me ponga a decir nombres. Todos de inteligencia. Esta grabación es del año 2015, sí. Ricardo, traída a propósito porque casa con la versión de este sargento, se llama José Leonairo Dorado. Sargento Dorado, que debe ser un hombre muy entrado en años. No, es un hombre joven, Néstor, y esa es una de las dudas que hay sobre la veracidad de su testimonio. Es un hombre que debe estar bordeando ¿cuántos años, Mateo? Es un hombre que era muy, muy joven, debería tener cerca de 15, 16, 17 años cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia. Lo ubican luego, en los 90, en unidades de inteligencia en el Magdalena Medio, y por eso la credibilidad que se le da a su testimonio. ¿Y el otro implicado, el general Ramírez, tiene cuántos años? Casi 80 años tiene el general Iván Ramírez Quintero. Ahora, Néstor, ya también la versión y lo que dice Dorado lo empieza a corroborar la JEP con los hallazgos. Ya cuando Dorado dice en este batallón, lo que decía Dorado es que esa unidad militar se usó para hacer interrogatorios, torturas y asesinatos. Entonces la JEP va a la zona y ya empiezan todos estos hallazgos. Y según Dorado hay 15 puntos en los cuales en el batallón Charri Solano, en la Brigada 20, en la Escuela de Logística,
se habrían sepultado restos de desaparecidos. No solo del Palacio de Justicia, aquí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos durante los años 80 y los años 90. Recuerde usted que la Brigada 20 del Ejército fue cerrada por el entonces comandante general Manuel José Bonet Locarno, por petición de Estados Unidos. El embajador Miles Frechet en ese momento reveló un dossier de todas las violaciones a los derechos humanos que cometían en la Brigada 20 del Pues Ejército. es que lo que nos damos cuenta, Felipe, es que no era solamente un lugar en donde se cometían todos esos atropellos derivados de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Solo me queda una duda, Felipe, sobre todo esto. Sí. Y es que hoy nos gobierna un integrante del grupo que hace 40 años se tomó el Palacio de Justicia. Entonces me suena muy raro la versión de que en el gobierno del presidente Petro están todavía protegiendo a militares por el tema de los desaparecidos, de Irma Franco y compañía desaparecida, que salió, que sobrevivió al Palacio de Justicia. Sí, es difícil de entender, Néstor, pero pues es que controlar, por más de que usted sea el comandante jefe de las fuerzas militares, controlar lo que hacen, no el ejército, porque esa generalización no es De acuerdo, buena. Algunos miembros del ejército. unos militares que pueden estar implicados en el tema. De momento lo que hay son pistas. Que pueden, que estar implicados, están condenados, ¿no? No. Héctor, esto hay decisiones judiciales viejas. Déjeme decir solo una Aquí cosa. aquí no hay ningún condicional. Héctor, me faltó decir una cosa que es importante porque... Pero perdóneme, de los militares de esta guarnición que estamos militando... ellos están siendo investigados. Están en etapa de investigación. Sí. No está confirmado... pero el general Ramírez está condenado. No, pero no está confirmado que Irma Franco está en ese batallón militar. Me parece que todavía hay que tomar eso con un poquito obvio, de por dudas. Supuesto, pero sí hay de acuerdo, pero digo, el general Ramírez y el coronel Blanco están condenados por estos hechos. Me olvidé decir una cosa, Héctor. Consultamos con los abogados de las víctimas, consultamos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y se abstuvieron de darnos una declaración porque este es un asunto sometido a reserva. Esto está muy guardado. Tanto el Ministerio de Defensa como la JEP también omitieron o prefirieron evitar hablar porque consideran que es un asunto supremamente delicado y prefieren a que avancen las investigaciones. La historia entonces, Héctor, para redondearla, tiene dos caras. Por un lado, la posibilidad de que finalmente haya aparecido el cuerpo de Irma Franco, que confirmaría la hipótesis del coronel Plazas Vega de que fue inteligencia militar la que la desapareció, que ella salió viva, estuvo en la casa del florero, después se le perdió el rastro. La segunda parte de la noticia es que va la JEP a hacer la inspección, la exhumación, a abrir la fosa y los militares se le adelantaron y dañaron lo que técnicamente se puede llamar la escena del crimen. Esa es la hipótesis. Todo, por supuesto, muy raro. Claro, lo cual es increíble que siga ocurriendo porque yo insisto, la verdad es que esto es un hecho sobre el cual hoy no hay discusión de la responsabilidad de agentes del Estado en la desaparición de Irma Franco. Ha habido decisiones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, del Consejo de Estado. El Consejo de Estado desde 1996 condenó al Estado colombiano por la desaparición de Irma Franco. Hay por lo menos 4 decisiones de las más altas cortes, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, realmente hay una situación que es compleja, a mi modo de ver, Néstor, para el cierre de esta desgracia del capítulo de la historia de Colombia, que es ese afán de algunos miembros de la institución de las fuerzas militares en Colombia por seguir tapando estas situaciones en vez de remediarlas, reconocerlas y asumir una responsabilidad y reparar los daños y hacer pues todo lo que se ordena en estos casos de justicia transicional para que se pueda cerrar el asunto, porque seguir tapándolo no hace sino mantener la herida abierta. El ministro de Defensa, que es ministro de Defensa de un gobierno, el de Gustavo Petro, ex M-19, ahí también tiene seguramente una gran oportunidad pues para no seguir con el prurito, con el fantasma de la solidaridad de cuerpo. Son las 8 de la mañana, sí, 39 minutos. Se supone, Néstor, que esto ya era, digamos, materia superada, ¿no? Es decir, que desde que se estableció la Comisión de la Verdad y la JEP, la sociedad iba a ponerse en actitud de verdad, justicia y reparación. Y me parece muy grave que haya todavía sectores que no hayan entrado en esa línea. Bueno, esperemos. Ricardo, Aurelio, y la investigación, pues, la investigación de realmente Ricardo no habla bien de esos reductos, digamos, que se oponen a esta El ministro justicia. Ricardo, hoy es Día de las Víctimas, porque Sí, el 9 señor. de abril, hoy se está cumpliendo un aniversario del Bogotazo,
¿Se acuerda, Felipe, del Bogotazo? Y hoy, producto del Bogotazo... Hace 70 años, exactamente. 77 años. 77, sí. 77. Sí. Y hoy, por ser el Bogotazo, es Día de las Víctimas. El ministro de Defensa, el ministro Sánchez, va para un acto al Así Cantón es. Norte, así que seguramente va a tener allí la posibilidad de hablar, de aclarar el tema sobre qué es y qué parte no es cierta. Yo quiero hacer una reflexión sobre todo este caso que me parece que es fundamental. Después de haber atado muchos cabos y de haber sacado adelante una investigación supremamente complicada porque por motivos de la reserva fue muy difícil obtener la información que finalmente logramos con Mateo, y es que definitivamente deben dejarse de lado los pequeños orgullos o la idea de quedarse con créditos pequeños entre las instituciones. Néstor, porque increíblemente hasta hace una semana que averiguamos en la fiscalía que es quien lleva la investigación contra los militares por los hechos del Palacio, no tenía ni idea de esto que ya venía adelantando la JEP. Es decir, aquí no hay una articulación que debería existir en aras de conocer la verdad entre la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía y demás autoridades, y hoy eso es inexistente. Entonces, fíjese cómo todo termina desarticulado y eso termina favoreciendo la impunidad, porque si se trabajara de manera mucho más cercana y cerrada, esto seguramente tendría un desenlace distinto. Y esa lección yo pensé que ya la habíamos aprendido. No la hemos aprendido, Han Néstor. pasado 40 años desde la toma del O sea, Palacio la JEP no le de informó Justicia. oportunamente a la Fiscalía, según tenemos conocimiento, de los hechos, o al menos de la gravedad de los hechos. La JEP no le informa a la Fiscalía, el Ministerio de Defensa no le hace caso Pues a la JEP. imagínese usted. Cada uno está en la anarquía de siempre en la historia institucional de Colombia. Señor Luis Ernesto. Un gran trabajo periodístico de Mateo, de Ricardo, pero esto también nos recuerda algo que definitivamente tenemos que cambiar. Todos los recursos del Estado, de la Fiscalía, de la investigación, la capacidad del Estado para resolver delitos, crímenes, están dedicadas a resolver cosas que pasaron hace 40 años. Mientras que en la calle roban a alguien con un celular y no hay quien lo judicialice, no hay quien lleve eso. Mientras que las personas, o sea, el presente está totalmente descuidado por una justicia, una fiscalía que está consagrada a revisar el pasado, incluso de hace 40 años. Eso definitivamente hay que cambiarlo.